Buenos días, nos encontramos con el ingeniero Guillermo Argotti. Por favor, si se puede presentar a nosotros. Bueno, mi nombre es Guillermo Argotti, soy ingeniero en diseño gráfico, magíster en educación, tecnología e innovación y tengo más de 20 años de experiencia en todo lo que tiene que ver con diseño multimedia. Muchas gracias, pues continuamos con las preguntas, la cual la primera sería, ¿por qué cree usted que al momento de desarrollar un videojuego no se tiene en cuenta muchas cosas o no se lo amerita como debería ser? Bueno, creo que especialmente aquí dentro del país está empezando un poco el tema de la creación de videojuegos. Como les comentaba, yo tuve la experiencia de crear aplicaciones sencillas, videojuegos sencillos para estas plataformas que anteriormente se manejaban en el ActionScript 2.0, que era de la plataforma Macromedia Flash, que luego fue Adobe Flash, que eran, uno importaba imágenes, les daba acciones a los sujetos, a los que se llaman sprites, o a los fondos, a los entornos, de acumular puntos, de enemigos, de acciones ya un poco predefinidas, y era una manera fácil un poco de hacerla. Hoy en día con la tecnología tenemos ya un poco más de facilidades, pero en el campo de la generación hay muy pocas empresas o muy pocos equipos que se dediquen netamente a esto. Creo que es mucho por el tema del desconocimiento tanto de la tecnología y también como en el ámbito de que muchas veces demanda mucho trabajo generar un videojuego, quizás amanecidas, mucho tiempo de trabajo, y a la final quizás es difícil que alguien termine comprando el juego. Si es gratis quizás es más fácil, pero que alguien compre o generar dinero con un videojuego, al menos sea de un videojuego de alto nivel o de un buen nivel en cuanto al entretenimiento, en cuanto a lo que ofrece, creo que es difícil que alguien consuma. Pues como no hay un consumo de la compra de videojuegos locales, creo que es difícil el poder encontrar mercado. La siguiente pregunta sería, ¿cómo usted cree que aportan los videojuegos en la multimedia de la producción audiovisual? Bueno, creo que depende del campo que uno quiera establecer. Digamos, a nivel comercial, desde una marca, hubo una época en la que era muy común que uno entre a una página web y a un videojuego referente. Digamos, KFC hacía un videojuego, quizás un crucigrama, algo sencillo. Se da mucho esto de las plataformas de los, por ejemplo, Free, que era esta plataforma de videojuegos, donde una marca lanzaba un videojuego quizás sencillo para niños y con eso lo que hacía es un poco vincular la marca con la persona que estaba jugando. Actualmente también, por ejemplo, desde aquí, desde la Unidad de Tecnología Educativa, se investiga como relaciones para implementar juegos educativos. Ya existen plataformas que ya tienen juegos definidos que se vinculan a la educación, es decir, una sopa de letras, un crucigrama, una actividad que tengas un tiempo donde un personaje tiene que ir resolviendo preguntas, por ejemplo. Son videojuegos que se vinculan a la educación. Entonces creo que desde la multimedia sí es muy importante el campo donde se puede ir tanto la educación como la parte promocional o comercial de las marcas, o también ha habido, por ejemplo, Dani Oñate, que es de aquí de Tulcán, Carchense, realizó un juego aplicando inteligencia artificial donde se tocó un poco el tema de las culturas precolombinas. Capa Heroes se llama el juego, que está descargable incluso en las aplicaciones. Y es Capa Heroes, en el videojuego uno va encontrando como ciertas gráficas o ciertas referencias a las culturas pasto. Entonces podemos vincular cómo el aprendizaje, el tema cultural se puede vincular a través de los videojuegos. La otra pregunta sería, ¿cree que la multimedia influye en este tipo de desarrollos? Claro, netamente todo lo que tiene que ver con el tema de desarrollo es netamente multimedia, porque tienes edición de sonido, edición de gráficos, que son los sprites, todo el tema de diseño visual de los personajes, y todo el tema de animación de los personajes y todo el tema de la tecnología que hace interactuar. Entonces es netamente algo que de cierta manera, digamos, uniría un poco la carrera de sistemas, que es toda la parte de programación, de toda la parte de la parte dura del hardware del videojuego, y con toda la parte que es un poco la parte más amigable y más suave de la creación del videojuego, que tiene que ver ya con sonido, personajes, música, incluso la narrativa del videojuego, qué historia tiene, cuál es la historia de los personajes. Entonces creo que vincula mucho el multimedia con la parte de computación. Como última pregunta sería, ¿cree usted que los videojuegos educan o transmiten algo? Creo que va de parte y parte, tanto de la parte de que sí logran educar, como también la parte que hacen de deseducar. Entonces, por ejemplo, digamos, para quienes éramos niños en los años 90, había muchas noticias del videojuego Mortal Kombat, por ejemplo, de que nunca se pudo comprobar si sí o no, o también relacionado a los tiroteos, por ejemplo, en Estados Unidos, de si los videojuegos te hacen violento. Es un tema que ha estado mucho en polémica. Entonces dicen, si una persona disfruta disparando, matando, golpeando en un videojuego, en la vida real es lo mismo. Entonces, se han hecho muchas investigaciones sobre el tema y aún queda como un poco la deriva del tema de si los videojuegos te vuelven violento o no.
Y claro, en este campo puede pasar las dos cosas, ¿no? Uno puede aprender a través de un videojuego, puede conocer nuevas cosas, como te doy este ejemplo, de aprender culturas, de aprender idiomas, de conocer sobre ciertas culturas específicas o ciertas actividades específicas, pero también lo contrario, es decir, hay juegos que te entorpecen, que te vuelven un poco adicto por la sobreestimulación. Entonces uno está todo el tiempo jugando y tiene esta parte donde tu cerebro ya no reacciona, sino simplemente estás aplastando botones, estás con la acción, con la sobreestimulación de los sonidos, de las actividades que se realizan, y empieza que es lo contrario, lo de desaprender. Entonces yo creo que la respuesta sería, depende del videojuego. No podemos generalizar y decir todos los videojuegos son buenos o todos los videojuegos son malos, sino depende mucho del contenido y de como usuarios, cómo consumimos ese videojuego. Eso sería todo. Agradecemos al ingeniero Guillermo Argochi por la entrevista. Listo, gracias.